Hola chicos, buenos días. Vamos a conversar sobre la clase del día 5 de mayo del 2020 y vamos a hablar específicamente sobre el tema del trabajo práctico final que tiene que ver con un brief de marketing, con un documento de marketing, que es lo que identifica a mi marca y es lo que identifica a mi producto. Si alguien viene, sea de una agencia de publicidad, o sea un proveedor que necesite información acerca de mi producto o de mi servicio, yo tengo ese brief de marketing que figuran todas las características de mi producto y del servicio que yo doy. Vamos a pasar al material, así es más o menos para poder compartir. Bueno chicos, ahí tenemos el material. Es muy importante entender que lo primero y lo principal, cuando yo voy a armar un documento, un brief de marketing, tengo que entender cuál es la empresa que yo estoy elaborando el brief. Entonces yo tengo que tener tres tipos de comunicación o de información. La información visual, la información escrita, que es el brief, el documento, y la información directa. ¿Por qué? Porque a mí el brief, el documento, breve, conciso, completo acerca de mi producto, de mi servicio, de mi empresa, lo tengo que contrastar cuando yo voy al local de la empresa, o cuando voy al negocio de la empresa, o cuando voy a un banco, por ejemplo. Si a mí me entregan un brief de un banco provincia, cuando yo voy al banco provincia, a la sucursal, tengo que ver visualmente si lo que dice el brief coincide con lo que yo veo visualmente. Y después, la última de las informaciones es la información directa, es tener uso y contacto directo con el producto. Por eso nosotros hablábamos en clase que es muy común, por ejemplo, en las playas argentinas como Pinamar, que cuando los que van o les toca ir, ven que están los stands donde cada uno puede hacer uso o probar de determinado modelo de auto. O sea, tenemos una información visual, una información directa, que es probar el vehículo, y una información escrita en el caso de poder entrar a la página o poder solicitar un brief con el documento de lo que es la marca y de lo que es cada producto. Bien, vamos a los elementos del brief. Ustedes pueden ver ahí que el brief se compone de tres elementos fundamentales. Uno es el análisis de mercado. El otro elemento fundamental del brief de marketing son el objetivo de marketing. Y después el tercer pilar del brief son los datos e información comunicacional. Cuando un producto toma vida o uno crea un producto, crea un servicio, es como salvando la distancia, es como un bebé que nació. Entonces, ese producto ya tiene vida. Eh, Armo el brief de ese producto para su primer lanzamiento y voy a hacer la campaña, pero no es que ese brief va a quedar estático. Ese brief se va a ir modificando constantemente porque el mercado es dinámico. Entonces, los tres pilares del brief son análisis de mercado, el objetivo de marketing que siempre tiene que estar latente y los datos comunicacionales o información comunicacional que tiene que ver específicamente con la imagen de marca, con la imagen del producto y con la campaña específica de comunicación que vamos a hacer. Bien, entonces, dentro de análisis de mercado, el primer punto que aparece es mercado total. Cuando hablamos de mercado total, como dice Coca-Cola, cuando dice que todo es competencia, me estoy refiriendo al mercado total, a la información de todo el mercado donde actúa mi producto o servicio, el posicionamiento, las tendencias y los puntos críticos. O sea, cuáles son las amenazas en ese mercado, cuando habla de puntos críticos, cuáles son las oportunidades de ese mercado. También es importante entender cuál es el lugar que ocupan los líderes del mercado. Si yo recién salgo al mercado y no soy el líder, ¿qué papel voy a ocupar? Entonces, cuando hablo de mercado total, Coca-Cola dice que todo es competencia. ¿A qué se refiere? Que no habla solamente de Pepsi o de una gaseosa cola segunda o tercera marca. Habla de todo, hasta el agua, hasta un jugo, todo es competencia. Entonces, cuando yo hablo de mercado total, ustedes en ese punto tienen que abordar todo lo que hay en el mercado. Competidor directo, indirecto y sustituto. Si yo tengo un negocio como Pertuti y le agrego al restaurante panadería, si yo tuviera solo el restaurante, algunas panaderías de la zona
no serían competencia directa mía, quizás serían indirectas o sustitutos. Pero cuando pongo la panadería ya empiezo a tener competencia directa con esas panaderías. Cuanto más diversifico mi negocio, más competidores empiezan a aparecer. Cuando más reduzco y me concentro en algo específico, menos competidores directos yo voy a tener. Bien, entonces en todo mercado existe directo, indirecto y sustituto. ¿Está bien? Perfecto. Vamos al segundo punto, producto acondicionamiento. En este punto tienen que detallar todas las características de su producto, el servicio que van a dar, específicamente si las características físicas se hacen un producto, el color, el sabor, el tipo, y el acondicionamiento, el envase, el tamaño, las formas de entrega de ese producto, el packaging, la calidad del producto, y cosas que vamos a ir viendo a lo largo de toda la cursada. El siguiente elemento son los canales de distribución, es decir, dónde se distribuye el producto, quién lo hace y zona donde se va a desarrollar. Ahí tenemos que pensar en dos canales de distribución en términos generales. Primero, en términos generales, dos canales de distribución. Uno que puede ser una venta online, un canal de distribución de venta online, y el otro canal más físico, que es en tienda o en negocios en los centros comerciales. Después, si es tienda o negocio en los centros comerciales, tenemos que definir si es un canal de distribución largo o un canal de distribución corto directo, como yo expliqué el caso de Cultura. Ellos fabrican su ropa y tienen sus propios locales, no hay intermediarios. Si yo, por ejemplo, vendo por internet y de ahí llevo a Mercado Libre y Mercado Libre hace la entrega, o llevo a otra empresa de envíos, ahí empiezan a aparecer los intermediarios en el medio y hay un costo también, ¿no? Entonces definamos qué tipo de canales de distribución vamos a utilizar. Hoy en día es muy común utilizar los dos, ¿no? El virtual y el físico. Siguiente punto, hábitos y actitudes del consumidor. Definan los públicos que ustedes van a atender con ese producto o servicio, en especial el primer público. Yo siempre dije, en el ejemplo que daba el otro día, que el día por ciento, cuando se pone un local nuevo, se hace un estudio 10 cuadras a la redonda y se trata de poner en avenidas importantes donde hay mucho tránsito de gente. ¿Quién es el primer público del día por ciento? La abuelita que va con el cochecito, con el carrito. Después se pueden sumar otros públicos. También puede aparecer uno con una camioneta importada a comprar al día por ciento. ¿Por qué no? Porque quizás busca precio, pero no es el primer público. Definan quién es el primer público y después defínanlo por variables duras y blandas. Variables duras, sexo, edad y nivel socioeconómico. Por ejemplo, yo puedo decir diferentes públicos que van al día por ciento. Un público puede ser una mujer de 50 a 70 años de edad, de nivel socioeconómica medio baja, clase media. Y podemos hablar, cuando habla de la variable social, el nivel de instrucción que alcanzó, y cuando habla de la variable económica, el nivel de educación que tiene. Entonces divido sexo, edad, una franja que no supere los 20 años. O sea, si va de 20 a 60, yo tengo que hacer tres franjas, de 20 a 41, de 41 a 60, de 61 en adelante. Tres franjas. Perfecto. Después tengo que definir la variable económica y la variable social, el nivel de instrucción alcanzado. Y después las variables blandas, que es muy importante, los perfiles, es decir, hábitos y actitudes de ese consumidor, la frecuencia de consumo que va a ese lugar y a comprar el producto, cómo utiliza ese producto, cuáles son las actitudes y las conductas que tiene, cómo consume esa persona. Ahí entra mucho, chicos, para definir el perfil del público. Si yo hago una ropa, como explicaba el otro día, fabrico una ropa deportiva y entonces digo que mi público es mujer de 20 a 40 años de edad, nivel socioeconómico alto, que reside en zona norte del Gran Buenos Aires, pero hasta ahí estoy diciendo sexo, edad y nivel socioeconómico. Digo que reside en una zona, que reside en zona norte, que es de un gran poder adquisitivo y que quizás tiene una formación universitaria. Perfecto, eso serían las variables duras, pero resulta que cuando voy a los perfiles digo que es una persona que le gusta estar al aire libre, practicar deporte, comer sano, verse bien, dormir, cuidar su estética. Todo eso tiene que ver
con el perfil de esa persona, con una variable blanda. Y eso tiene que ver que me reduce mi campo de acción, porque entonces no todas las mujeres de esa franja serían mi segmento, porque quizás las que hacen vida sedentaria, por más que tengan ese nivel socioeconómico, no participan de mi segmento, porque yo lo estoy definiendo por variables blandas, por las características de esa persona. Bien, vamos a otro punto que tiene que ver con el tema de actividad de la competencia. Todo lo referido a la competencia, no solo directa, liderazgo de cada uno en el mercado. Acá, a diferencia del mercado total, ustedes tienen en este punto que poner quién es el competidor directo, hacer un FODA del competidor directo nada más. Si es Coca, mi competidor directo es Pepsi. Si es McDonald's, mi competidor directo es Burger. Solamente en este punto hacer un FODA de mis competidores directo. Acá no entra ni el indirecto ni el sustituto. Un FODA son las siglas: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades están en nosotros y en nuestro competidor. Yo tengo, como dice Recitrux, yo tengo que apuntar a las debilidades de mi competidor para pegarle en las debilidades. Y las oportunidades y las amenazas las da constantemente el mercado. Santi contaba el otro día un ejemplo, me contaba que en Tucumán, con esto de la pandemia, una persona que tenía una discoteca, un lugar bailable, lo que hizo fue poner góndolas y transformarlo en un supermercado. Y se veía todavía las luces en el techo. Entonces eso es redefinirme y entender cómo adaptarme rápido a ver oportunidades de mercado. Pero no me quiero ir de este tema. La actividad de la competencia en este punto tienen que hacer un FODA del competidor directo. Siguiente elemento que habla acá. Habla del objetivo de marketing. Todo objetivo de marketing, como venimos hablando, tiene intención, medida y plazo. Si yo pongo que quiero con este producto nuevo captar el 5% de mercado, eso es medida. En unidades tengo que conocer ese mercado y explicar cuánto representa ese 5%. No es lo mismo un 5% de una bebida gaseosa de consumo masivo que un 5% en alimento para la gente vegana. No es lo mismo. ¿Y en qué tiempo lo voy a lograr? Llegar a ese objetivo, en 6 meses, en un año. Bien, siguiente pilar. Datos, información comunicacional. Política de la empresa. Una imagen, un eslogan que me identifique como marca. Si yo digo ser, calidad de vida. Si yo digo Volvo, Auto Volvo, seguridad. Si yo digo Mercedes, distinción. Perfecto. Entonces, si yo como marca entiendo que Mercedes es distinción, cuando voy a política de comunicación del producto, tengo que seguir esa misma línea de distinción. Tengo que, cada modelo de auto que hago tiene que transmitir distinción, porque ese es mi atributo diferenciador. ¿Le puedo dar una impronta a cada producto mío? Sí, pero tengo que mantener la línea de la imagen de marca que me está hablando el atributo diferenciador que es distinción. Después, estacionalidad de la campaña. ¿Cuál sería el momento ideal eh, para lanzar mi producto? Obviamente, si yo estoy vendiendo helado, hace muchos años que se rompió con la estacionalidad, entonces se trata de vender helado todo el año. Si yo tengo una pista de esquí, tengo que tratar de romper la estacionalidad y tratar de explotar, aunque sea en verano, con otras actividades, todo el año, todo tipo de actividad, para que yo romper con esta estacionalidad. Pero yo tengo que buscar cuál es la fecha ideal para yo poder lanzar mi producto, la fecha ideal. Es decir, el producto es para la mujer, la fecha ideal sería el Día de la Madre, una semana antes, donde todo el mundo se sabe que es uno de los puntos que más se consume en el año. Bien, otro elemento fundamental es el presupuesto. ¿Con qué presupuesto yo voy a contar para hacer la campaña publicitaria? En medios masivos, en redes sociales. Recuerden que hay 25 instrumentos o técnicas de comunicación entre redes sociales, todo lo nuevo y lo tradicional, como publicidad en vía pública, televisión y todo. Tenemos 25 herramientas del marketing para comunicar. Desde los influencers, desde lo que se les ocurra, tenemos 25 herramientas para comunicar. ¿Con qué presupuesto contamos? Y por último, hablando de este punto del presupuesto, hablamos de los medios y de las redes sociales. Es decir, tengo que hacer un listado de los medios más adecuado y de las redes sociales y qué influencer por ahí me sirve para comunicar mi producto, o comunicarlo en Instagram o en Facebook, o comunicarlo en las redes masivas.
en los medios de comunicación masivos. Bien, esto es todo. Cualquier duda nos consultan a Santi o a mí. Les mando un abrazo.